casa ya está por acabar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol, un nuevo día llegará, cuando Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo Jesús volverá. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver qué aprendemos. Después de que los 3 visitantes estuvieran con Abraham, ellos se pusieron de pie y caminaron hacia la ciudad de Sodoma. Mientras caminaban, Dios no quiso ocultarle a Abraham lo que haría. Entonces le dijo: la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. 2 de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó si destruiría la ciudad, aunque allí vivieran solo 10 personas inocentes. Y Dios le respondió: no la destruiré por amor a los 10. Pero la maldad de Sodoma y Gomorra era tanta que no se encontraron ni siquiera 10 personas que no practicaran la maldad. Empezaba a anochecer cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y cuando los vio, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Lot les insistió tanto que finalmente ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena. Hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? ¡Sácalos! ¡Queremos hacerles daño! Lot les respondió: por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas, si quieren se las entrego, pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron que los hombres que estaban afuera quedaran ciegos. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot: deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad. Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Afuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás
ni te detengas para ver nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Pero como Lot tuvo miedo de que la destrucción lo alcanzara, no quiso ir a las montañas y le pidió a los ángeles que lo dejaran escapar a una ciudad cercana. Entonces uno de ellos dijo: Te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad de la que me has hablado. Pero anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar. Aquella ciudad fue llamada Zoar. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel lugar. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal porque el ángel les había dicho que no miraran hacia atrás, y ella miró. Al día siguiente, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con Dios. Miró hacia Sodoma y Gomorra y vio que de toda la región subía humo como si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía. Pero Dios se acordó de Abraham y por eso sacó a Lot del lugar de la destrucción. Ahora, aprendamos la palabra de Dios. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. ¿Puedes encontrar la palabra Sodoma? Muy bien, esta historia continuará. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecerle un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Vamos a hablar de lo que fue esta ciudad y de lo que será el fin del mundo. No como lo fue la ciudad, sino como fueron los sodomistas, cómo se comportaron y por qué Dios tuvo que destruir estas ciudades con fuego y azufre. En este programa hoy vamos a ver qué era Sodoma, una ciudad que se encontraba en el Valle del Jordán, una ciudad que el Señor la describe como una de las ciudades más fantásticas que habían en aquella época. Más bella entre las ciudades del Valle del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto del Edén que Jehová había hecho. Por su fertilidad y hermosura, allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaba la palmera, el olivo y la vid. Las flores esparcían su fragancia entre todo el valle. Abundantes mieses revestían los campos y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con todo poco trabajo mental o físico se podían satisfacer las necesidades de la vida, y todo el año parecía una larga serie de festividades. La abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón
que nunca ha estado oprimido por la necesidad, ni ha sobrecargado por el pesar el amor a los placeres. Fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sexual. He aquí, dice Ezequiel, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido ni del menesteroso, y ensoberbeciese e hicieron abominación delante de mí, y quitélas de mi bueno, quité como vi bueno. Nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad, y sin embargo estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás, desfigurando la imagen de Dios, e hicieron más satánicos que divinos. Vemos que Sodoma, Gomorra y otras ciudades circunvecinas que estaban allí en la llanura del Jordán fueron la causa de la ira de Dios contra ellos. Ellos allí, ante la ociosidad, por lo que practicaban, lo que hacían, la homosexualidad y todo lo que ellos allí hacían, porque no tenían que trabajar, estaban ociosos, solamente se pasaban los días en festividades, haciendo fiestas y orgías. En Sodoma y Gomorra se practicaba más aquellos de lo que era la vida depravada, de lo que era la vida de la depravación, era lo que ellos practicaban en Sodoma y Gomorra. Por eso este pecado que ellos cometieron contra Dios, pues subió al cielo, y el Señor entonces, en una visita que hace a Abraham, que lo vamos a leer en el capítulo 19 del libro de Génesis, vamos a ver qué ocurrió con la visita de estos tres ángeles que van a visitar a Abraham allí. Vemos que en el capítulo 18, verso 16 en adelante dice: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: encubriré de Abraham lo que voy a hacer, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo elegí para que mande a sus hijos y a su casa después de mí, o después de sí, que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y los varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó ante el Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Una pregunta que le hace Abraham al Señor, al ángel de Jehová, que es el que está con Abraham en ese momento. Los dos ángeles salieron enviados por él a Sodoma. Entonces Abraham se queda con el ángel de Jehová allí y tiene esta conversación. Entonces Abraham le pregunta al Señor que si va a destruir, oiga bien, que si va a destruir a los justos con los pecadores. Pero el Señor entonces le responde a Abraham y le dice: si guardan el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. Entonces, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, es decir, había un clamor hacia Sodoma y Gomorra por los pecados que estaban cometiendo
contra Dios. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y los varones se apartaron de allí, es decir, van hacia Sodoma y hacia Gomorra. Entonces Abraham se acercó y le dijo al Señor: ¿también destruirá al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿La destruirás y no la perdonarás por amor a los 50 justos? Lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Entonces el Señor le responde a Abraham: si hallo 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó, es una conversación que hay entre Abraham y el ángel de Jehová. Dice, Abraham replicó: ahora que empecé a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, porque él reconocía delante de quien estaba, quizá de los 50 justos falten 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? El Señor respondió: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Es decir, comenzaron con 50. Ya el Señor dice que si hay 45 no la va a destruir. Abraham volvió a decir: quizás hallen allí 50. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Pero Abraham replicó: no se enoje ahora mi Señor si sigo hablando. Tal vez si hallen 30. Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo 30. Abraham prosiguió: ahora que me atreví a hablar a mi Señor, tal vez se hallen 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Pero Abraham volvió a decir: no se enoje otra vez mi Señor si hablo una vez más. Quizás hallen 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Cuando el Señor acabó de hablar con Abraham, se fue y Abraham se volvió de su lugar. Aquí vemos que en esta conversación no se logra que por lo menos hayan 5 justos en Sodoma y Gomorra. En esta conversación que tiene Abraham intercediendo, que es lo mismo que hace Cristo por cada uno de nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo, Cristo también intercede por los pecadores. Cristo está intercediendo ante el Padre por aquellos que estamos cometiendo pecados aquí en la tierra. De igual manera, Abraham obró igual que Cristo, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia por Sodoma y Gomorra y las otras ciudades que ya estaban contempladas para ser destruidas. ¿Por qué? Porque ya la maldad había llegado al colmo. Dios bajó para ver hasta dónde llegaba la maldad de Sodoma y Gomorra. Y leemos en el capítulo 19, libro de Génesis, aquí está la maldad de Sodoma. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba a la puerta de Sodoma y al verlos se levantó a recibirlos. Se inclinó hacia el suelo y dijo: mis señores, os ruego vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedaréis allí y podréis lavar vuestros pies. Y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Ellos respondieron a Lot: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Entraron en la ciudad para ver cuál era el comportamiento de ellos, porque el Señor dijo que Él lo iba a saber. ¿Y cómo Dios lo sabe? Porque Dios lo sabe todo. Dios es toda sabiduría. Pero vemos que los ángeles siempre son los mensajeros que llevan a Dios todo lo que está ocurriendo en el mundo.
todo lo que ocurre con cada persona. Cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos hace diariamente un expediente de todo lo que hacemos y practicamos y hablamos. De igual manera, estos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra para hacer una inspección, es decir, fueron a inspeccionar lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Ellos allí fueron a comprobar hasta dónde había llegado el pecado de esta ciudad. Mi Señor dice en el verso 3, pero Él insistió mucho con ellos y fueron con Él y entraron en su casa. Él les preparó un banquete, coció pan sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa de Lot. Aquí vemos que ya estos ángeles que fueron invitados por Lot para que se hospedaran en su casa y donde le preparó un banquete de pan sin levadura, estos ángeles que ya Lot sabía que eran enviados directamente de Dios y que estaban allí para hacer juicio en Sodoma y Gomorra, ellos en su casa pues recibieron la visita nada más y nada menos que todo el pueblo. Oiga bien, pero antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Aquí vemos ya que se está manifestando delante de los ángeles la gran depravación que había en Sodoma. Allí los hombres eran pervertidos, eran hombres malvados, hombres que practicaban la maldad, hombres que no tenían escrúpulo. Allí se estaba manifestando esto delante de la puerta de Lot. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. ¿A qué se refiere la palabra para que lo conozcamos? Esta palabra significa que ellos querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Ellos no estaban procurando mujer, no estaban procurando lo que Dios le puso al hombre. Dios le puso al hombre una mujer para que tuviera relaciones sexuales. No hombre con hombre, no mujer con mujer. Pero estos hombres que estaban a la puerta estaban reclamándole a Lot que le entregasen, es decir, que le trajese a ellos los dos varones que estaban en su casa. Dice: sácalos para que lo conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró las puertas tras sí. Dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Tengo dos hijas que no conocieron varón. Las sacaré fuera y haced con ellas lo que bien os parezca. Oiga bien, Lot está intercediendo ahora por los ángeles de Dios. Es decir, estos hombres reclaman que Lot lo entregue, que le entregue a los dos varones que están en su casa. Lot sale, abre la puerta y habla con ellos y le promete que le va a entregar a sus hijas, que no han conocido varón. Pero ellos dicen lo contrario. Dice: tengo dos hijas que no conocieron varón, las sacaré fuera y haced con ellas lo que bien os parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron de mala manera a Lot: sal de aquí. Y añadieron: este extraño vino a vivir entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot y se acercaron para romper las puertas. Aquí hay un forcejeo, ha aumentado la violencia. Los hombres quieren entrar a la fuerza a la casa para sacar a los dos invitados de Lot. Ellos quieren tener relaciones con estos hombres. Por eso este altercado o esta batalla y esta lucha que se está dando frente
a la entrada de la casa de Lot, es una batalla de maldad, una batalla de depravación, hombres que quieren tener relaciones con otro hombre. Entonces, ellos respondieron: sal de aquí, y añadieron: este extraño vino a vivir entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que bien. Y hacían gran violencia a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces, desde adentro los hombres alargaron la mano, entraron a Lot en la casa y cerraron las puertas, e hirieron de ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, y ellos se fatigaban por hallar la puerta. Aquí entonces los ángeles tienen que intervenir. Entonces producen en la multitud que está allí forzando para entrar una ceguera, los deja ciegos a ellos, quedan ciegos allí delante de Lot y los ángeles. Pero aún en su ceguera, vamos a seguir leyendo lo que pasa con estos hombres. Y los varones dijeron a Lot: ¿tienes aquí algunos más, yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto ante el Señor. Por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Ángeles destructores, como son los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, que también están deteniendo los vientos de destrucción, porque ellos van a soltarlos para que el planeta sea entonces llevado a lo que fue al principio. El planeta quedará como al principio, quedará desolado, el planeta quedará destruido. No podrá habitar los seres humanos cuando el planeta sea requebrajado como estaba al principio. Por eso vemos que aquí estos ángeles fueron enviados de manera especial a destruir, para que Dios entonces ejecutara su juicio contra Sodoma y Gomorra, enviando fuego y azufre del cielo para destruir estas inicuas ciudades que estaban en gran pecado contra Dios. Allí había mucha homosexualidad, allí los hombres eran muy depravados, había mucha violencia, no había amor. Ellos desconocieron totalmente a Dios. Por eso se entregaron a las pasiones, se entregaron a la lujuria, a la lascivia, se entregaron a los placeres inmundos. Por eso Dios, en el libro de Romanos, vamos a leer qué fue lo que Dios hizo con los sodomistas. Dios hizo algo con ellos, y lo leemos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 24 en adelante. Dice: el pecado es degradante. Este pecado que los sodomistas y los de Gomorra cometieron era un pecado abominable delante de Dios, una gran abominación que estaban cometiendo delante de Dios los sodomistas y aquellos de Gomorra, que también estaban practicando lo mismo, como de otras ciudades vecinas que también habían copiado o habían también practicado lo mismo que ellos. Leemos en Romanos capítulo 1, verso 24 en adelante, lo que sucedió con los sodomistas. Dice: por eso Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos que los hombres de Sodoma y Gomorra no solamente tenían relaciones entre ellos, sino que también con los animales. Vemos también que deshonraron sus cuerpos, entregándose también a la lujuria, y se entregaron a la depravación, también teniendo relaciones con animales. Es decir, no había sentido común en la mente de la gente que vivía en Sodoma. ¿Por qué? La depravación era tan grande que ya estaban ciegos.
La ociosidad los llevó a que ellos se olvidaran de Dios y que se olvidaran de toda regla que Dios había puesto para que el hombre viviera en comunidad, para que el hombre viviera en familia y para que el hombre tuviera sus hijos. Ellos habían ignorado a Dios y de tal manera entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. También las mujeres de Sodoma y Gomorra estaban en lo mismo que los hombres. Ellas se habían convertido en lesbianas, se habían convertido en mujeres que se casaban una y otra y cometiendo infamia delante de Dios, deshonrando sus cuerpos. También vemos que las mujeres también hicieron lo mismo que los hombres. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, que fue lo que Dios le ordenó a Adán y Eva, que tuvieran relaciones sexuales para que tuvieran sus hijos, para que entonces procrearan familia. Dios había dado una orden: hombre y mujer van a procrear la familia, no hombre con hombre, no mujer con mujer. Y vemos aquí que también los hombres, de igual modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el merecido pago de su extravío. Y como no quisieron conocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, porque ya los sodomistas habían conocido los juicios de Dios. Ellos tenían conocimiento del diluvio. Ellos tuvieron conocimiento de cómo Dios destruyó a los antidiluvianos. Ellos no estaban exentos de conocimiento. Ellos tenían conocimiento, solo como lo dice aquí el apóstol Pablo, que dice: a pesar de conocer el justo juicio de Dios. Está hablando de lo que Dios había hecho anteriormente. Está hablando de los juicios que ya Dios había hecho. No era que no tenían conocimiento los sodomistas, no es que no tienen conocimiento los homosexuales, las lesbianas, no es que no tienen conocimiento de Dios, tienen conocimiento de Dios, solo que ellos, oiga bien, ellos, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino que se complacen en lo que la practican. Aquí vemos que ya ellos se están complaciendo también de que otros practiquen lo mismo que ellos practican. Por eso vemos que entonces el juicio que Dios hizo en Sodoma y Gomorra no fue un juicio que a Dios le pareció capricho o que Dios lo hizo porque Él se inventó eso. No, es que los pecados que estaban cometiendo en Sodoma y Gomorra habían llegado hasta el cielo. Esos pecados que cometieron allí de infamia, esos pecados de depravación, de muerte, de violencia, no son del agrado de Dios. Entonces Dios condena a esta ciudad a la destrucción. Y vamos a leer eso en el libro de Génesis, capítulo 19, donde ya los ángeles, pues con la orden que el Señor le ha dado, ya ellos vienen a destruir estas ciudades. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Y los varones dijeron a Lot: ¿tiene aquí alguno más? Yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto ante el Señor. Por eso Él
nos ha enviado a destruirlo. Aquí vemos que ya los ángeles van a ejecutar los juicios de Dios en Sodoma y Gomorra. Estas ciudades ya estaban condenadas y estaba al punto de cerrarse la puerta de la gracia para Lot. Y si no es por el apresuramiento de los ángeles, también Lot y su familia se pierden, porque ellos tuvieron que apresurar la salida de Lot de allí, de Sodoma, también de sus hijas y de su esposa, que fue la última. Oiga bien, la última en salir fue la esposa de Lot. Ella no quería abandonar la ciudad. ¿Por qué? Porque ella vivía en la abundancia, ella vivía en la vanidad. Era una mujer orgullosa, una mujer que amaba la vanidad, una mujer que amaba el vicio, que amaba todo lo bueno, porque era una mujer que estaba pervertida. Aún era la esposa de Lot, pero estaba pervertida. Ella amaba más los placeres del mundo que las cosas que Dios quiere que tú y yo amemos, las cosas del cielo. En este caso, ella fue la última en salir y salió a regañadientes. No era que ella quería salir de Sodoma, ella salió a regañadientes porque Lot y los ángeles la forzaron. Ella salió de allí forzada, no fue por voluntad propia. Por eso, el incidente que se registra cuando ellos salen de la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto ante el Señor. Entonces dice, Lot salió y habló a sus yernos lo que iban a tomar a sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que Lot bromeaba. Y al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, apresúrate, toma tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en este castigo de lo que será la ciudad de Sodoma. Y como él se detenía, los varones asistieron su mano, la de su esposa y la de sus hijas, conforme a la misericordia del Señor, y lo sacaron fuera de la ciudad. Cuando lo hubieron sacado, dijo, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezcas. Lot contestó, no, Señor mío, tu siervo halló gracia en tus ojos, has engrandecido tu bondad hacia mí, dándome la vida, pero podré escapar ante el Señor y este desastre me alcanzará y moriré. Es decir, que Lot agradece a Dios y Lot entiende que Dios le está en ese momento ofreciendo su gracia de salvación a través de esos 2 ángeles que envió para destruir a Sodoma y a Gomorra. La gracia de Dios alcanzó a Lot por una intervención de Abraham, su tío. Es decir, hay uno que interviene, hay uno que media ante Dios, y ese hombre es Abraham, que obró o intervino con el Señor para entonces Lot recibir esa gracia del cielo. Por eso se salvó Lot, porque el Señor allí le ofreció su gracia a él y a su familia. Pero ocurre algo diferente, y es que dice que él quiere huir a una ciudad cerca para poderse esconder. Déjame escapar allá, no es pequeña, y salvaré mi vida. Y él respondió, bien, voy a concederte esta súplica también. No destruiré la ciudad que has mencionado, porque también esa ciudad a la que Lot iba también a refugiarse, iba a ser destruida también, porque las ciudades circunvecinas también iban a ser destruidas. Oiga bien, destruidas por el fuego que venía del cielo. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá,
Por eso aquella ciudad fue llamada Zoar o pequeña. El sol salía sobre la ciudad cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y aquella llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Trágicamente, la esposa de Lot muere. Muere porque todavía estaba contemplando lo que ella tenía en esa ciudad, lo que había dejado. Ella no había olvidado su riqueza, no había olvidado la forma en que ella vivía en Sodoma. Entonces ella pensó que Dios no iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque ella tenía un capricho. Pensó que Dios solamente lo estaba amedrentando, que Dios lo estaba sacando deprisa de allí, pero que Dios no iba a ejecutar nada. Así le pasa a muchas personas que hoy en día le anunciamos la venida de Cristo. Hoy le decimos que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Y muchos dicen, desde pequeño estoy oyendo hablar de que Cristo viene. ¿Y cuándo y dónde está Cristo? Personas que se burlan de la segunda venida de Cristo, así como se burlaron los antidiluvianos cuando Noé le anunció que venía el diluvio. Así de igual manera los ángeles también le anuncian a Lot y a su familia que Dios va a destruir estas ciudades con fuego y azufre del cielo. Vemos hoy que las personas de manera indiferente también practican lo mismo. Por eso el Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 17, libro de Lucas capítulo 17, vamos a leer lo que el Señor habló acerca de lo que será el fin del mundo y de su segunda venida. Cristo viene en gloria y majestad, lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Vamos a leer en el libro de Lucas, aquí leemos lo que el Señor le habló a sus discípulos. Dice, como los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. También será como en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será en aquel día cuando el Hijo del Hombre se manifieste en las nubes. Vemos que ya el Señor está describiendo qué va a suceder con el planeta cuando Él venga. La destrucción que viene para el planeta. Sabemos que en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el Señor aquí nos anuncia qué sucederá al final del tiempo, qué vendrá el planeta. Lo mismo que llegó y vino a Sodoma y a Gomorra. Lo mismo que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Es lo mismo que va a venir también para el tiempo del fin. Completa destrucción de los rebeldes. Entonces aquí se describe qué va a pasar al final de la historia. Después de lo que Jesús habló allí en el monte a los discípulos, vamos a ver también qué es lo que el Señor dice en el libro de Apocalipsis cuando Dios le está diciendo también lo mismo a esta generación. Dios le está diciendo a esta generación que también le vendrán los juicios que le llegaron a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque estos tiempos también están iguales que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estas dos generaciones se juntan para este tiempo. La generación de los antidiluvianos, la generación de lo de Sodoma y Gomorra, se juntan para entonces unirse en esta generación final, donde los antidiluvianos y los sodomistas hoy están a la vista. Hoy se vive practicando la homosexualidad.
Pero la palabra de Dios dice en Primera de Corintios, capítulo 6, antes de leer el libro de Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 6, libro de Primera de Corintios, a ver cuál es la sentencia que les toca a aquellos que practican las maldades que se practicaron en Sodoma y Gomorra, pero que también se practicaron allí antes del diluvio, porque también los antediluvianos tuvieron un comportamiento semejante a lo que hoy estamos viendo. Dice, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso erais alguno, pero habéis sido lavados, pues han sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Muchas personas vendrán a los pies de Cristo, que hoy están practicando mucha maldad. Muchos se van a arrepentir y van a venir a los pies de Cristo antes de que los juicios de Dios caigan, antes de que el día del Señor llegue, que llegará como ladrón en la noche. La venida de Cristo está a la puerta. Por eso la destrucción va a agarrar a muchos. Muchos quedarán ahí atrapados en medio de la destrucción, porque no le hacen caso a la palabra de Dios, porque no quieren escuchar lo que Dios nos habla a través de ella. Dios nos habla a través de su santa palabra de cuáles son los juicios de Dios y cómo van a caer en la tierra. Leemos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, completa destrucción de los rebeldes. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Por eso le decía anteriormente que los ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra para ellos hacer entonces un inventario. Ellos allí escribieron todo lo que ellos vieron en Sodoma y Gomorra. Entonces prepararon un expediente, y este expediente fue llevado al cielo delante de Dios para comprobar cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Hoy dice la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, del verso 11 al 15, dice que los libros fueron abiertos. ¿Los libros de quiénes? Los libros de todos los seres humanos, los libros de la memoria, donde están inscritos todos los hombres de este planeta. Cada persona tiene un expediente que fue hecho por su ángel. Estamos viendo que aquí Dios está haciendo juicios contra los hombres, contra los pecadores. Por eso vemos que dice que el libro de la vida también fue abierto, y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Dónde quedaron los de Sodoma y Gomorra? En un lago de fuego, en un lago de azufre que Dios envió desde el cielo para destruir estas ciudades. Hoy son ruinas, estas ciudades son inhabitadas, allí está el mar muerto. No puede ser habitada porque todavía hay residuo todavía allí del azufre en Sodoma. Por eso Dios hizo ese juicio contra esta ciudad
que hoy en día es el juicio que tiene para el mundo entero. El juicio de Sodoma y Gomorra es el mismo juicio para el mundo. El mundo será destruido con fuego y azufre que descenderá también del cielo. Por eso usted y yo hoy, para podernos librar del fuego que viene del cielo a la tierra para destruirla, tenemos que buscar hoy al Señor Jesús. Tenemos que aceptar a Jesús. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlo a Él. Tenemos que venir a Él para que Él pueda salvarnos. Él vino a morir por ti y por mí. Él vino a salvarte de la destrucción del mundo. Así como el Señor envió a sus ángeles a salvar a Lot, hoy Dios envió a Jesús para que tú hoy, a través de su sacrificio, puedas ser salvo y pueda venir entonces a reinar con Él en la patria celestial. Hoy Dios te ofrece esta oportunidad porque el Cordero fue inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado. Hoy está presto para ayudarte y para darte salvación y vida eterna, para darte vida y vida en abundancia. Cristo Jesús viene hoy a buscarte. Cristo ofreció que vendría y viene otra vez por su pueblo, por sus hijos, por los que obedecen su ley, por los que guardan sus mandamientos. Cristo viene a buscar un pueblo santo, un pueblo que Él ha protegido, un pueblo que Él ha enseñado a guardar su palabra. Y lo leemos en el capítulo 14, verso 12 del libro de Apocalipsis. Dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras les siguen. ¿Cuál es tu actitud en este año? ¿Seguir haciendo lo mismo? Depravación, violencia, haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿O quieres arrepentirte de tu pecado y confesarlos a Jesús y venir a sus pies y aceptarlo como tu único y suficiente Salvador? ¿Esa es tu actitud este año? El Señor te dice que hará resplandecer su rostro sobre ti y va a poner en ti mucha paz. Así es que si tú deseas venir a los pies de Cristo, ven ahora, porque el tiempo se termina. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos con ustedes en otro programa similar. Que el Señor les bendiga. El tiempo pasa, ya está por acabar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol, un nuevo día llegará, cuando Jesús volverá. Pronto vendrá.